Hola, vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dan una tabla y nos dicen que calculemos la mediana. Bien, observad que en este caso, en la tabla tenemos intervalos de clase y frecuencias de aparición. Ya hemos visto en anteriores ejemplos cómo calcular la mediana utilizando todos los datos, utilizando los datos con sus frecuencias, y ahora vamos a abordar cómo utilizarlos con intervalos de clase. Primero lo que calculamos es cuántos elementos tenemos. Si la suma de las frecuencias nos da los datos que nosotros tenemos en nuestra muestra, en este caso 40. Y ahora construimos la tabla de frecuencias absolutas y frecuencias absolutas relativas. Precisamente aquí es lo que nos dará la información que nosotros necesitamos primero, la de conocer quién es nuestra clase, nuestro intervalo de la mediana, la clase de la mediana, como se suele llamar. Vale, observar, si nosotros nos miramos, podemos hacerlo buscando en la frecuencia relativa, en la frecuencia absoluta relativa. ¿Dónde está el 50%? La mediana siempre se sitúa en el 50% de los datos, por lo tanto buscamos dónde está el 50%. Si miramos, observamos que el 50% está en ese intervalo, porque el anterior solo llega hasta el 15%. Este llega al 60%, quiere decir que el 50% se encuentra ahí, en ese intervalo. También nos lo está diciendo la frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta dice que ahí llega a 24, y teníamos 40 datos. La mitad de 40 son 20, con lo cual, ¿en qué intervalo se encontraría el 20? Precisamente en ese intervalo. Coinciden ambos. Por un lado, la mitad, el 20, y por el otro lado la frecuencia, el 50%, que sería ahí con ese 0,60. Ya tenemos el intervalo o la clase de la mediana. Bien, pues una vez que tenemos la clase de la mediana, solo hay que sustituir en la fórmula que conocemos. Esa fórmula nos da la mediana, donde los valores que ahí tenemos de incógnita en realidad son n, el valor total de los datos, 40, los l, l sub i y l sub i menos 1, los extremos de nuestro intervalo de la clase, de nuestra clase de la mediana, y f sub i menos 1, f sub i minúscula y f sub i mayúscula nos está dando la frecuencia del intervalo y la frecuencia del intervalo de la clase, la frecuencia absoluta del intervalo de la clase anterior a la mediana. Si veis, al sustituir, cojo el f sub i, precisamente el de abajo es este 18, ese 18, y el f sub i menos 1, f mayúscula sub i menos 1, sería ese 6, el anterior a la clase de la mediana. Y ya está, sustituimos y nos da el valor de la mediana que vamos buscando. Así es. Gracias.